Primeras palabras. Maestra tía. La trampa. Acabo de leer la primera copia, como llamamos habitualmente al ejemplar recién impreso, listo, tibio o aún caliente del libro que acabamos de escribir. Ese ejemplar que llega a nuestras manos antes de que la edición parta hacia las librerías. Me refiero a la pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, que Paz Eterra lanzó en diciembre de 1992. El título de ese libro, Pedagogía de la Esperanza, no fue una elección anticipada, como a veces sucede con libros que escribimos. Nació en las conversaciones con amigos, entre ellos Bernard Lynch, su editor norteamericano, sobre el propio movimiento que la redacción del texto generalmente va imprimiendo al pensamiento de quien escribe. En este caso, de lo que la redacción del texto fue insinuando a mi pensamiento en el trato con pedagogía del oprimido. Es que en realidad escribir no es un puro acto mecánico precedido por otro que sería un acto mayor, más importante, el acto de pensar sobre un cierto objeto en cuyo ejercicio el sujeto pensante, apropiándose del significado más profundo de ese objeto, acaba por aprender su razón de ser, acaba por saber el objeto. A partir de ahí, entonces, el sujeto pensante, en un desempeño puramente mecánico, escribe lo que sabe y sobre lo que pensó antes. No, no es así como suceden las cosas. Ahora mismo, en el momento exacto en que escribo sobre esto, vale decir sobre las relaciones entre pensar, hacer, escribir, leer, pensamiento, lenguaje, realidad, experimento la solidaridad entre estos diversos momentos, la total imposibilidad de separarlos, de dicotomizarlos. Si bien esto no significa que después de pensar o mientras pienso debo escribir automáticamente, significa, sin embargo, que al pensar guardo en mi cuerpo consciente y hablante la posibilidad de escribir, de la misma manera en que al escribir continúo pensando y repensando tanto lo que se está pensando como lo ya pensado. Esta es una de las violencias que realiza el analfabetismo, la de castrar el cuerpo consciente y hablante de mujeres y de hombres, prohibiéndoles leer y escribir, con lo que los limita en la capacidad de, leyendo el mundo, escribir sobre su lectura y al hacerlo repensar esa misma lectura. Aunque no anule las relaciones milenarias y socialmente creadas entre lenguaje, pensamiento y realidad, el analfabetismo las mutila y se constituye en un obstáculo para asumir la plena ciudadanía. Y las mutila porque, en las culturas letradas, impide a analfabetos y analfabetas contemplar el ciclo de las relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad al cerrar las puertas en esas relaciones al lado necesario del lenguaje escrito. Es preciso no olvidar que hay un movimiento dinámico entre pensamiento, lenguaje y realidad, del cual, si se asume bien, resulta una creciente capacidad creadora, de tal modo que cuando más integralmente vivimos ese movimiento, tanto más nos transformamos en sujetos críticos del proceso de conocer, enseñar, aprender, leer, escribir, estudiar. En el fondo, estudiar en su significado más profundo abarca todas esas operaciones solidarias entre ellas. Lo importante ahora es dejar claro, y en cierto sentido repitiéndome un poco, que el proceso de escribir que me trae hasta la mesa con mi pluma especial y mis hojas de papel en blanco sin rayas, condición fundamental para que yo escriba, comienza aún antes de que llegue a la mesa, en los momentos en que actúo o practico en lo que soy pura reflexión sobre los objetos, y prosigue cuando la transcriben en el papel de la mejor manera que puedo los resultados provisorios, siempre provisorios, de mis reflexiones. Continúo reflexionando mientras escribo, profundizando en uno u otro punto que puedan haber pasado inadvertidos antes, cuando reflexionaba sobre el objeto, es decir, sobre la práctica. Es por esto que no es posible reducir el acto de escribir a un ejercicio mecánico,
Este acto es más complejo y exige más que el de pensar sin escribir. De hecho, mi intención inicial era escribir un nuevo prefacio, una nueva introducción que, retomando la pedagogía del oprimido, la revisase en alguno de sus aspectos centrales, revisando igualmente algunas de las críticas que el libro no solo ha sufrido, sino que en ciertos casos continúa sufriendo. Y fui entregándome por meses a este esfuerzo, y lo que sería una nueva introducción se ha transformado en un nuevo libro con cierto aire de memorias de la pedagogía del oprimido, cuya primera copia acabo de releer. Y así, aún inmerso en la pedagogía de la esperanza, empapado por la esperanza con la que la escribí e instigado por muchos de sus temas abiertos a nuevas reflexiones, me entrego ahora a una nueva experiencia, siempre desafiante, siempre fascinante, la de trabajar con una temática, lo que implica desnudarla, aclararla, sin que eso signifique jamás que el sujeto desnudante posea la última palabra sobre la verdad de los temas que discute. Maestra sí, tía no. Cartas a quien pretende enseñar. He aquí el enunciado general que tenemos frente a nosotros, exigiéndonos un primer empeño de comprensión, el de entender lo mejor que podamos no solo el significado en sí de cada una de esas palabras que conforman el enunciado general, sino además comprender lo que ellas ganan o pierden individualmente cuando se insertan en una trama de relaciones. El enunciado que habla del tema tiene 3 bloques: maestra sí, tía no, cartas a quien pretende enseñar. En el fondo, el discurso sintético o simplificado, pero bastante comunicante, podría hacerse en forma ampliada así. Mi intención en este texto es mostrar que la tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea que requiere de quien se compromete con ella un gusto especial por querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso que ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de amar. Por eso se dice que el tercer bloque del enunciado, cartas a quien pretende enseñar, es preciso atreverse, en el sentido pleno de esta palabra, para hablar de amor sin temor, de ser llamado blandengue o meloso, a científico, si es que no a anticientífico. Es preciso atreverse para decir científicamente y no bla 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 mente que estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero, con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica, jamás solo con esta última. Es preciso atreverse para jamás dicotomizar lo cognoscitivo y lo emocional. Es preciso atreverse para quedarse o permanecer enseñando por largo tiempo las condiciones que conocemos, mal pagados, sin ser respetados y resistiendo el riesgo de caer vencidos por el cinismo. Es preciso atreverse a aprender a atreverse para decir no a la burocratización de la mente a la que nos exponemos a diario. Es preciso atreverse para continuar cuando a veces se puede dejar de hacerlo con ventajas materiales. Sin embargo, nada de esto convierte la tarea de enseñar en un quehacer de seres pacientes, dóciles, acomodados, portadores de una misión tan ejemplar que no se puede conciliar con actos de rebeldía, de protesta, como las huelgas, por ejemplo. La de enseñar en una tarea profesional que exige amorosidad, creatividad, competencia científica, pero que rechaza la estrechez cientificista, que exige la capacidad de luchar por la libertad sin la cual la propia tarea perece. Lo que me parece necesario es el intento de comprensión crítica del enunciado maestra sí, tía no. Es no contraponer la maestra a la tía, ni tampoco identificarlas o reducir a la maestra a la condición de tía. La maestra puede tener sobrinos y por eso ser tía, del mismo modo que cualquier tía puede enseñar, puede ser maestra y por lo tanto trabajar con alumnos.
No obstante, esto no significa que la tarea de enseñar transforme a la maestra en tía de sus alumnos, como tampoco una tía cualquiera se convierte en maestra de sus sobrinos solo por ser su tía. Enseñar es una profesión que implica cierta tarea, cierta militancia, cierta especificidad en su cumplimiento, mientras que ser tía es vivir una relación de parentesco. Ser maestra implica asumir una profesión, mientras que no se es tía por profesión. Se puede ser un tío o una tía geográfica o afectivamente distante de los sobrinos, pero no se puede ser auténticamente maestra, aun en un trabajo a larga distancia, lejos de los alumnos. El proceso de enseñar que implica el proceso de educar, y viceversa, incluye la pasión de conocer, que nos inserta en una búsqueda placentera aunque nada fácil. Por eso es que una de las razones de la necesidad de la osadía de quien quiera hacerse maestra, educadora, es la disposición a la pelea justa, lúcida, por la defensa de sus derechos, así como en el sentido de la creación de las condiciones para la alegría en la escuela, uno de los sueños de Smithers. Rechazar la identificación de la figura de la maestra con la de la tía no significa, en modo alguno, disminuir o menospreciar a esta última. Igualmente, aceptar la identificación no conlleva ninguna valoración de la tía. Por el contrario, significa quitarle algo fundamental a la maestra, su responsabilidad profesional de capacitación permanente, que es parte de su exigencia política. Según mi formación de verlo, el rechazo se debe principalmente a dos razones fundamentales. Por un lado, evitar una comprensión distorsionada de la tarea profesional de la maestra y por el otro, desocultar la sombra ideológica que descansa con maña en la intimidad de la falsa identificación. La identificación de la maestra con la tía que ha sido y continúa siendo enfatizada principalmente en la red privada de educación en todo el país equivale casi a proclamar que las maestras, como buenas tías, no deben pelear, no deben rebelarse, no deben hacer huelgas. ¿Quién ha visto a 10.000 tías haciendo huelgas, sacrificando a sus sobrinos, perjudicando en su aprendizaje? Y esa ideología que presenta la protesta necesaria de las maestras como una manifestación de desamor hacia sus alumnos o de irresponsabilidad de ellas como tías, se constituye como punto central en el que se apoya gran parte de las familias con hijos en escuelas privadas. Por esto también sucede con familias que tienen a sus niños en escuelas públicas. Ahora recuerdo cómo respondió, hace ya algunos años, el maestro Gumersindo Milhomem, entonces presidente de la Asociación de Maestros de la Enseñanza Oficial del Estado de San Pablo, a las acusaciones de los familiares de los alumnos de la red de enseñanza estatal en huelga en un programa de televisión. Las familias acusaban a los maestros de perjudicar a sus hijos al no cumplir su deber de enseñar, a lo que Gumersindo respondió que la acusación estaba equivocada. Maestras y maestros en huelga, decía él, estaban enseñando, estaban dando a sus alumnos lecciones de democracia, de la que tanto precisamos en este país, agregó yo en este momento, a través de su testimonio de la lucha. Es bueno dejar bien claro que al hablar de sombra ideológica, yo no quería decir, bajo ningún concepto, que su presencia oculta y la inaceptable identificación hubiese sido decidida en alguna reunión secreta de representantes de las clases dominantes con la deliberada intención de minar la resistencia de una categoría de la clase trabajadora. Del mismo modo que lo que hay de ideológico en el concepto de evasión escolar o en el adverbio fuera en la afirmación, hay 8 millones de niños fuera de la escuela, no significa un acto decidido por los poderosos para camuflar las situaciones concretas de, por un lado, la expulsión de niños de las escuelas y, por el otro, la prohibición de que entren en ellas. En realidad no hay niños que se evadan de las escuelas, así como no lo hay fuera de estas, como si no estuviesen dentro solamente porque no quieren, sino que hay alumnos a quienes en ocasiones se prohíbe entrar en las escuelas y a veces permanecer en ellas. Del mismo modo, maestra no es tía.
Pero si bien no siempre las sombras ideológicas son deliberadamente forjadas o programadas por el poder de la clase, su fuerza opacante de la realidad indiscutiblemente sirve a los intereses dominantes. La ideología dominante no solo opaca la realidad, sino que también nos vuelve miopes para no ver claramente esa realidad. Su poder es domesticador y no deja ambiguos e indecisos cuando somos tocados y deformados por él. Por eso es tan fácil comprender la observación que me hizo en una plática reciente una joven maestra de la red municipal de San Pablo. ¿En qué medida ciertas maestras quieren dejar de ser tías para asumirse como maestras? Su miedo a la libertad las conduce hacia la falsa paz que les parece que existe en la situación de tías, lo que no existe en la aceptación plena de sus responsabilidades como maestra. Lo ideal será cuando, sin importar cuál sea la política de la administración, ya sea progresista o reaccionaria, las maestras se definan siempre como maestras. Lo lamentable es que oscilen entre ser tías de buen comportamiento en la administración autoritaria y maestras rebeldes en la administración democrática. Mi esperanza es que, experimentándose libremente en administraciones abiertas, acaben por incorporar el gusto por la libertad, por el riesgo de crear, y se vayan preparando para asumirse plenamente como maestras, como profesionales, entre cuyos deberes están el de testimoniar a sus alumnos y a las familias de los alumnos, y el de rechazar sin arrogancia, pero con dignidad y energía, el arbitrio y el todopoderosismo de ciertos administradores llamados modernos. En suma, el deber de rechazar ese todopoderosismo y ese autoritarismo cualquiera, que sea la forma que ellos tomen, y no aisladamente de la calidad de María, de Ana, de Rosalía, de Antonio o de José. Esta posición de lucha democrática en la que las maestras dan testimonio a sus alumnos de los valores de la democracia les impone tres exigencias básicas. Primero, jamás entender esta lucha como una lucha singular, individual, aunque en muchos casos pueda haber acosos mezquinos contra tal o cual maestra por motivos personales. 2. Por lo mismo, estar siempre al lado de sus compañeras, desafiando también a los órganos de su categoría para que presenten un buen combate. Tercero, una exigencia igualmente importante y que ya trae en sí el ejercicio de un derecho, es la de demandar, luchando a su vez por su realización, una capacitación permanentemente auténtica, la que se apoya en la experiencia de vivir la tensión dialéctica entre la teoría y la práctica. Pensar la práctica como la mejor manera de perfeccionar la propia práctica. Pensar la práctica a través de la cual se va reconociendo la teoría implícita en ella. La evaluación de la práctica, en definitiva, como camino de capacitación teórica y no como mero instrumento de recriminación de la maestra. La evaluación de la práctica de la maestra se impone por una serie de razones. La primera forma parte de la propia naturaleza de la práctica, de cualquier práctica. Quiero decir lo siguiente: toda práctica plantea a sus sujetos, por un lado, su programación y por el otro, su evaluación permanente. Sin embargo, programar y evaluar no son momentos separados, el uno a la espera del otro, son momentos en permanente relación. La programación inicial de una práctica a veces se rehace a la luz de las primeras evaluaciones que sufre la práctica. Evaluar casi siempre implica reprogramar, rectificar. Por eso mismo, la evaluación no se da solamente en el momento que nos parece ser el final de cierta práctica. La segunda razón por la que se impone la evaluación es precisamente la necesidad que tienen sus sujetos de acompañar paso a paso la acción por suceder, observando si va a alcanzar sus objetivos. Finalmente, verificar si la práctica nos está llevando a la concretización del sueño por el cual estamos practicando. En este sentido, la evaluación de la práctica es un factor importante e indispensable para la capacitación de la educadora. Lamentablemente, casi siempre evaluamos a la persona de la maestra y no su práctica. Evaluamos para castigar y no para mejorar la acción de los sujetos, no para capacitar. Otro error que cometemos, quizás por ese desajuste de foco, en lugar de evaluar para capacitar mejor, evaluamos para castigar,
radica en que nos importa poco o casi nada el contexto dentro del cual se dará la práctica de cierta manera, con miras a los objetivos que poseemos. Por otro lado, el error está en cómo colocamos mecánicamente la evaluación al final del proceso. Sucede que el buen comienzo de una buena práctica sería la evaluación del contexto en que ésta se dará. La evaluación del contexto significa un reconocimiento de lo que viene sucediendo en él, cómo y por qué. En ese sentido, ese pensar crítico sobre el contexto que implica evaluarlo precede a la propia programación de la intervención que pretendemos ejercer sobre él, al lado de aquellos y aquellas con quienes trabajaremos. En los grupos de capacitación en cuya defensa viene siendo infatigable la maestra Madalena Freire Wetford, grupos de maestras, de directoras, de coordinadoras pedagógicas, de consigneras, de vigilantes, de porteros, de padres y madres, al estilo de lo que realizamos en la reciente administración de la perfecta Luisa Erundina. Y no solamente en los llamados cursos de verano, en los que nos importa la capacidad científica de los invitados a dar la clase o a impartir las conferencias. Las maestras se exponen, curiosamente o no, al discurso de los competentes, discurso que casi siempre se pierde por X razones que ya conoceremos. Paqueteros. Es preciso gritar bien alto que al lado de su actuación en el sindicato, la capacitación científica de las maestras, iluminada por su claridad política, su capacidad, su gusto por saber más y su curiosidad siempre despierta, son algunos de los mejores instrumentos políticos en la defensa de su interés y de sus derechos. Entre ellos, por ejemplo, el de rechazar el papel de simples seguidoras dóciles de los paquetes que producen los y las sabelotodos de sus oficinas, en una demostración inequívoca ante todo de sus autoritarismos y, como una extensión del autoritarismo, de su absoluto decrecimiento en la posibilidad que tienen las maestras de saber y de crear. Y lo curioso de todo esto es que a veces los y las sabelotodo que elaboran detalladamente sus paquetes llegan a ser explícito, por casi siempre dejan implícito en su discurso que uno de los objetivos esenciales de los paquetes, que ellos no llaman con ese nombre, es viabilizar una práctica docente que forje mentes críticas, audaces y creativas. Y la extravagancia de esa experiencia está precisamente en la condición frontal entre el comportamiento pasivizado de la maestra, esclava del paquete, domesticada por sus guías, limitada en la aventura de crear, contenida en su autonomía y en la autonomía de su escuela, y lo que se espera de la práctica de los paquetes, niños libres, críticos y creativos. Creo que uno de los caminos tácticos para las maestras competentes, políticamente claras, críticas, que rechazando ser tías se afirman en lo profesional como maestras, es desmitificar el autoritarismo de los paquetes y de las administraciones paqueteras en la intimidad de su mundo, que es también el de sus alumnos. En el salón de clases, cerrada la puerta, su mundo difícilmente es descubierto. Por eso es que la administración autoritaria, que en algunos casos hasta se llama avanzadas, buscan por diferentes caminos introyectar en el cuerpo de las personas el miedo a la libertad. Cuando se logra esto, la maestra guarda dentro de sí, hospedada en su cuerpo, la sombra del dominador, la ideología autoritaria de la administración. No está sola con sus alumnos porque entre ella y ellos, vivo y fuerte, punitivo y amenazador, está el árbitro que habita en ella. Este es el método más barato de controlar y en cierto sentido el más perverso, pero hay otro, el que se sirve de la tecnología. Desde su despacho, la directora puede controlar escuchando o viendo y escuchando lo que dicen y lo que hacen las maestras en la intimidad de su mundo. Las maestras saben que el director no puede controlar a 20, 50 o 200 maestros al mismo tiempo, pero no saben cuándo les toca ser controladas. De ahí viene la necesaria inhibición. La maestra en esa situación se transforma, para utilizar una expresión del gusto de Ana María Freire, en cuerpos interdictados, impedidos de ser. Una de las mañas de ciertos autoritarios cuyo discurso bien podría defender que la maestra es tía y cuando mejor se porte, mejor para la educación de sus sobrinos,
es la que habla claramente de que la escuela es un espacio exclusivo del puro enseñar y del puro aprender, de un enseñar y de un aprender tratados tan técnicamente, tan bien cuidados y seriamente defendidos de la naturaleza política del enseñar y del aprender, que devuelven a la escuela los sueños de quien pretende la preservación del statu quo. Que el espacio de la escuela no sea neutro tampoco significa que deba transformarse en una especie de templo de un partido en el gobierno. Sin embargo, lo que no es posible negarle al partido en el gobierno es la coherencia altamente pedagógica, indispensable entre sus opciones políticas, sus líneas ideológicas y su práctica gubernamental. Preferencias políticas que son reconocibles o quedan desnudas a través de la opción de gobierno, explícitas desde la campaña electoral, reveladas en los planes de gobierno, en la propuesta presupuestal, que es una pieza política y no solamente técnica en las líneas fundamentales para la educación, la salud, la cultura, el bienestar social, en la política fiscal, en el deseo o no de reorientar la política de los gastos públicos, en el placer con que la administración da prioridad a la belleza de las zonas ya bien tratadas de la ciudad en demérito de las zonas más feas de la periferia. Por ejemplo, ¿cómo podemos esperar de una administración de manifiesta opción elitista, autoritaria, que considere la autonomía de las escuelas dentro de su política educativa? En el nombre de la llamada posmodernidad liberal, ¿cómo esperar que considere la participación real de los y las que hacen la escuela, de los celadores y las cocineras a las directoras, pasando por los alumnos, por las familias y hasta por los vecinos de la escuela, en la medida en que ésta se va transformando en una casa de la comunidad? ¿Cómo esperar de una administración autoritaria, en una secretaría cualquiera, que gobierna a través de órganos colegiados, experimentando los sabores y los sinsabores de la aventura democrática? ¿Cómo esperar de autoritarios y autoritarias la aceptación del desafío de aprender con los otros, de tolerar a los diferentes, de vivir la tensión permanente entre la paciencia y la impaciencia? ¿Cómo esperar del autoritario o de la autoritaria que no estén demasiado seguros de sus verdades? El autoritario que se convierte en secretario vive en el ciclo cerrado de su verdad, en el que no admite dudas sobre ella, ni mucho menos rechazos. Una administración autoritaria huye de la democracia como el diablo de la cruz. La continuidad administrativa de cuya necesidad se viene hablando entre nosotros solo podría existir plenamente si de verdad la administración pública no estuviese vinculada a los sueños y a la lucha para materializarlos. Si la administración de la ciudad, del Estado, del país fuese una cosa neutra, si la administración pública pudiese reducirse en toda su extensión a un puro quehacer técnico, quehacer que a su vez pudiese ser neutro siendo técnico, pero esto no existe. Grandes obras y ciudadanía. Veo dos aspectos centrales en esta discusión. Por un lado, la falta que aún tenemos de un compromiso más crítico del gobierno, de los partidos, de la política, de la ideología. Por ejemplo, se piensa mucho que la administración depende totalmente de la persona que se elija para el cargo máximo del Ejecutivo. Todo se espera de él o de ella en la primera semana de gobierno. No existe una comprensión de este como totalidad. Recientemente una amiga mía me dijo que su peluquero, así dúo frecuentador del teatro municipal desde hace años, estaba absolutamente convencido de que era difícil que alguien al frente de la Secretaría Municipal de Cultura pudiese haberse entregado en forma más competente, más crítica y más seria de lo que Marielena Chaui lo hizo. Sin embargo, no te suplici, dijo el peluquero de mi amiga, porque Erundina, tan petista como él, no hizo grandes obras. Para este hombre amante de las artes, de la danza y de la música, en una palabra de la cultura, en primer lugar nada de lo realizado por la Secretaría de la Cultura tenía que ver con Erundina, y en segundo lugar nada de eso podía contarse entre las grandes obras. Encontramos la Secretaría Municipal de Educación, dijo recientemente el entonces secretario Mario Sergio Cortella, hecho del que soy testigo, con el 63% de sus escuelas deterioradas, algunas tuvieron que cerrarse. Ahora entregamos la administración con el 67% de sus escuelas en óptimo estado. Grandes obras serían únicamente los viaductos
los túneles, las plazas arboladas en las zonas felices de la ciudad. El segundo aspecto al cual me gustaría referirme en la discusión de este tema es el de la responsabilidad de la ciudadanía. Solo la conciencia crítica de nuestra responsabilidad social y política en cuanto miembros de una sociedad civil, no para sustituir las tareas del Estado dejándolo dormir en paz, sino aprendiendo a movilizarnos y a organizarnos para fiscalizar mejor el cumplimiento o incumplimiento de sus deberes constitucionales, podrá llevarnos a buen término en el enfrentamiento de este problema. Solo así podremos caminar en el sentido de un amplio diálogo en el seno de la sociedad civil, juntando sus legítimas representaciones y los partidos progresistas y conservadores, con la idea de establecer cuáles serían los límites mínimos que podrían conciliarse con los intereses contradictorios de los diferentes segmentos de la sociedad. Quiero decir, establecer los límites dentro de los cuales esas diferentes fuerzas político-ideológicas se sentirán en paz para la continuidad de la administración pública. Lo que me parece lamentable es que las obras materiales o los programas de interés social sean abandonados exclusiva o preponderadamente porque el nuevo administrador tiene rabia personal contra su antecesor y por eso paraliza la marcha de algo que tenía un significado social. Por otro lado, no veo cómo ni por qué una administración que asume el gobierno con discursos y propuestas progresistas debe mantener, en nombre de la continuidad administrativa, programas indiscutiblemente elitistas y autoritarios. Por otro lado, no veo cómo ni por qué una administración que asume el gobierno con discursos y propuestas progresistas debe mantener en nombre de la continuidad administrativa programas indiscutiblemente elitistas y autoritarios. A veces cierto discurso neoliberal critica a candidatos y partidos de cuño progresista, acusándolos de estar superados por ser ideológicos y afirmando que el pueblo ya no acepta tales discursos, sino los discursos técnicos y competentes. En primer término, no existe el discurso técnico y competente que no sea naturalmente ideológico a la vez. Para mí, lo que el pueblo rechaza cada vez más, principalmente cuando se trata de partidos progresistas, es la insistencia antihistórica en comportamientos estalinistas. Partidos progresistas que al perder la dirección de la historia se comportan de tal modo que más parecen viejas y tradicionales escuelas de principio de siglo que amenazan y suspenden a los militantes cuyo comportamiento no les agrada. Esas dirigencias no se dan cuenta de que ni siquiera pueden sobrevivir si se mantienen modernas, mucho menos si se mantienen tradicionalmente arbitrarias. Lo que la historia les exige es que se vuelvan postmodernamente progresistas. Es esto lo que el pueblo espera, es con esto con lo que sueñan los electores sensibles y los críticos sincronizados con la historia. Considero que lo que el pueblo rechaza es el discurserío sectario, las consignas envejecidas, y lo que no siempre nos resulta fácil es darnos cuenta de que no se puede, en términos críticos, esperar un gobierno popular de un candidato de un partido autoritario y elitista. No creo que sea posible superar las razones de las distorsiones a las que somos llevados en la comprensión de lo que es buena política o mala política en el gasto público, a la que está asociada la cuestión de cuáles son las grandes obras y cuáles no, trabajando solamente los obstáculos en el proceso de conocer en forma más crítica los datos objetivos de la realidad. Tenemos que trabajar los obstáculos ideológicos, sin lo cual no prepararemos el camino para percibir lúcidamente que entre yo y el candidato al cual yo voto hay mucho más que una relación afectiva o de gratitud. Por ejemplo, si estoy agradecido a una persona reaccionaria, puedo y debo manifestar mi gratitud hacia ella, pero mi gratitud no puede estar involucrada con el interés público. Si mi utopía, mi sueño con el cual lucho al lado de tantos otros, es lo opuesto o antagónico del sueño del candidato reaccionario, no puedo votarlo o votarla. Mi gratitud no me puede llevar a trabajar contra mi sueño, que no es solo mío. No tengo el derecho de exponerlo para pagar una deuda que es pura y exclusivamente mía. Votar por A o B no consiste en ayudar a A o B a ser elegido, sino de delegar en alguien el poder político en cierto nivel. En la democracia,
es la posibilidad de luchar por un sueño posible. En ningún caso puedo votar por alguien que después de electa o electo vaya a luchar en contra de mi sueño. Es increíble que continuemos votando a un candidato progresista por el poder ejecutivo y a uno reaccionario por el legislativo, simplemente porque un día nos ayudó utilizando su poder. Volvamos un poco a la comprensión de lo que se consideran grandes obras. Esta comprensión se encuentra firmemente determinada por la ideología dominante, así como los que tienen poder definen o perfilan a los que no lo tienen. También definen lo que es buen gusto, lo que es ético, lo que es bonito, lo que es bueno. Las clases populares subalternas, al introyectar la ideología dominante, obviamente introyectan muchos de sus criterios de valores. Hay que reconocer, sin embargo, que este es un proceso dialéctico y no mecánico. Esto significa que las clases populares a veces rechazan, principalmente cuando están experimentándose en la lucha política, en favor de sus derechos e intereses, la forma en que las clases dominantes pretenden someterlos. A veces rehacen la ideología dominante con elementos propios. De cualquier manera, para mucha gente verdaderamente popular, las grandes obras son lo mismo que para las clases dominantes. Avenidas, jardines, embellecimiento de lo que ya es bello en la ciudad, túneles, viaductos, todas las obras que, si bien indiscutiblemente pueden tener algún interés para la clase popular, puesto que la ciudad es una totalidad. En definitiva, no atienden a las necesidades prioritarias de estas clases y sí a las de las clases más ricas. No quiero ni siquiera sugerir que una administración progresista, democrática, radical, pero jamás sectaria, deje de responder a los desafíos con que se debaten las zonas ricas de la ciudad solo porque son problemas de ricos. Rigurosamente los problemas de la ciudad son problemas de la ciudad. Afectan en forma diferente, es cierto, pero afectan tanto a ricos como a pobres. Pero lo que no es aceptable es que una administración progresista no se sienta en el deber indeclinable de jerarquizar los gastos públicos en función de las reales y gigantescas necesidades, muchas de ellas dramáticas, de la población explotada. Una administración seria, democrática, progresista, no puede tener dudas entre pavimentar kilómetros de calles en las zonas renegadas, cuidar los caminos, construir escuelas con las que reducir el déficit cuantitativo de nuestra educación, y ese déficit no se registra en las zonas felices del país, hacer que la asistencia médico-hospitalaria sea suficiente en cantidad y cada vez mejor, multiplicar el número de guarderías, cuidar la expresión cultural del pueblo, o embellecerlo más bonito, permitiendo incluso que los ricos no paguen impuestos. Lo que he pretendido dejar claro como tesis que defiendo es que los partidos progresistas o de izquierda, puesto que la derecha continúa existiendo, no pueden caer en el cuento de que las ideologías se acabaron y a partir de ahí pasar a entender la lucha política como algo sin color y sin olor, como una disputa en la que solo vale la competencia técnica y la competencia para comunicar mejor los objetivos y las metas del gobierno. Es interesante observar cómo recientemente en los debates por la televisión con su oponente, el candidato victorioso a la alcaldía de San Pablo insistía que solo proponía cuestiones de naturaleza administrativa y no política o ideológica, y lo hacía realizando un esfuerzo enorme por convencerse a sí mismo de que las cuestiones administrativas, castas y puras, intocadas por lo ideológico o por lo político, son realmente neutras. El gran administrador adecuado para este tipo de astucia es el que nunca existió, es el que toca el mundo e interviene en él con la justeza de su saber técnico, tan grande y tan puro que conmueve. Es el que tiene, entre otros poderes, el de abolir las clases sociales, el de desconocer que las diferencias entre la existencia de como ricos y la existencia como pobres crean o generan necesariamente los unos y en los otros diferentes maneras de estar siendo, distintos gustos y sueños, formas de pensar, de actuar, de valorar, de hablar diferentes, culturas diversas y que todo eso tiene mucho que ver con las opciones políticas, con los caminos ideológicos. Cuanto más a la izquierda se deje arrullar por esa cantinela, tanto menos actuará pedagógicamente y menos contribuirá para la formación de una ciudadanía crítica. Por eso es la existencia con que me repito, el error de los progresistas no es el de hacer campañas de contenido ideológico,
Estas deberían hacerse cada vez mejor, dejando bien claro a los sectores populares que la diferencia de clase, de las que ellos tienen un conocimiento por lo menos sensible, que les llega por la piel, por el cuerpo, por el alma, no pueden ser negadas y que esas diferencias tienen que ver con los proyectos políticos, con las metas del gobierno y con la composición de éste. Que una es el discurso electoral y demagógico de un candidato y otro es su práctica cuando es elegido. Collor se decía el candidato de los pobres, de los descamisados, y jamás esto entre nosotros, los descamisados quedaron más desnudos y trágicamente perdidos que en el periodo de descalabros y de imprudencia de su gobierno. El error de la izquierda casi siempre radicó en la absoluta de su seguridad de sus verdades, lo que las hacía sectarias, autoritarias, religiosas, en su convicción de que nada de lo que estuviera fuera de ellas tenía sentido, en su arrogancia, en su enemistad con la democracia, que para ellas era la mejor manera que tenían las clases dominantes de implantar y mantener su dictadura de clase. El error de hoy, o el riesgo que se corre, está en que, atónitas con lo que viene sucediendo a partir de los cambios de la ex Unión Soviética, ahora reactiven el miedo a la libertad, el odio a la democracia, o bien que se entreguen apáticas al mito de la excelencia del capitalismo, aceptando así contradictoriamente que las campañas políticas no son ideológicas. Y existen todavía otro error o el riesgo de cometerlo, el de creer en la posmodernidad reaccionaria según la cual, con la muerte de las ideologías, la desaparición de las clases sociales, del sueño de la utopía, la administración pública es cuestión puramente técnica desvinculada de la política y de la ideología. Es en ese sentido, por ejemplo, que se explica que personas que hasta ayer fueron militantes de izquierda acepten hoy asesorar a gobiernos antagónicos a sus viejas opciones. Si ya no hay clases sociales, si todo es más o menos la misma cosa, si el mundo es algo opacado, los instrumentos con los que opera este mundo opaco son los no menos grises instrumentos técnicos. El que las clases dominantes, creyendo en esto o no, difunda la ideología de la muerte de las ideologías, me parece un comportamiento ideológico propio de ellas. Que una persona que ayer era progresista hoy se vuelva reaccionaria me parece posible, aunque lamentable, pero lo que no puedo aceptar es que ese cambio de un polo al otro sea visto o se hable de él como el de quien simplemente caminó o se desplazó en un mismo plano, puesto que ya no hay polos, ni derecha ni izquierda. La caminata es técnica, sin olor, sin color, sin sabor. Eso no. Endulzar, ablandar. ¿Y por qué me permito este aparente desvío del punto básico maestra sí, tía no? Precisamente porque la desviación es meramente ficticia. El intento de reducir a la maestra a la condición de tía es una inocente trampa ideológica en la que, queriendo hacerse la ilusión de endulzar la vida de la maestra, lo que se trata de hacer es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales, entre ellas, por ejemplo, la de desafiar a sus alumnos desde la más tierna y educada edad a través de juegos, de historias, de lecturas para comprender la necesidad de la coherencia entre el discurso y la práctica, un discurso sobre la defensa de los más débiles, de los pobres, de los descamisados, y una práctica en favor de los camisados y contra los descamisados, un discurso que niega la existencia de las clases sociales, de sus conflictos y de la práctica política, exactamente en favor de los poderosos. Es frecuente la defensa o la pura aceptación como cosa normal de la profunda diferencia que hay a veces entre el discurso del candidato mientras es candidato y un discurso luego de electo. No me parece ético defender esa contradicción o aceptarla como un comportamiento correcto. No es con ese tipo de prácticas como ayudamos a la formación de una ciudadanía vigilante, indispensable para el desarrollo de la democracia. Finalmente, la tesis maestra sí, tía no consiste en que, como tías y o tíos y o maestros, todos nosotros tenemos el derecho o el deber de luchar por el derecho a ser nosotros mismos, a optar, a decidir, a desocultar verdades. Sin embargo, la maestra es la maestra, la tía es la tía. Es posible ser tía sin amar a sus sobrinos, sin disfrutar de ser tía, pero no es posible ser maestra sin amar a los alumnos, porque amar solamente no sea suficiente, y sin gusto por lo que se hace.
Pero es más fácil para una maestra decir que no le gusta enseñar que para una tía decir que no le gusta ser tía. La reducción de la maestra a la tía juega un poco con ese temor implícito, el de que la tía se niegue a ser tía. Tampoco es posible ser maestra sin luchar por sus derechos, para cumplir mejor los propios deberes. Pero usted, que me está leyendo ahora, que es o pretende ser maestra, tiene todo el derecho de querer que la llamen tía o de continuar en ese papel, y sin embargo, no puede desconocer las implicancias escondidas en la trampa ideológica que implica la reducción de la condición de maestra a la de tía.